Este principio es fundamental. Quien sirve al altar vive del altar. Y esta parte es la que a lo mejor tú que me escuchas, tú que me estás viendo ahora, probablemente no seas muy partidario de esta idea, pero toma en cuenta que este es un mandato divino. El mismo Jesús, para que llevara a cabo su misión, era ayudado sobre todo por las mujeres, y estas mujeres que lo apoyaban eran mujeres adineradas, mujeres que tenían muchos bienes y que ellas aportaban de manera económica, ¿verdad?, a la misión de Jesús para que él pues pudiera realizar su misión de la mejor manera. Cuando se pide una ofrenda es para que la persona también sea partícipe de lo que ahorita vamos a ver, de la importancia que es compartir los bienes, y también con lo que he explicado, de que por tradición se necesita apoyar a aquellos que se dedican al ministerio del altar. Bienvenido, bienvenida, querido hermano, querida hermana, amigo, amiga. Me alegra mucho, mucho nuevamente estar contigo en un episodio más de Divina Humanidad del podcast. Yo soy tu amigo, el reverendo padre Eric Silva. Y bueno, nuevamente estamos aquí para poder reflexionar un tema muy especial que hoy tengo para ti, que espero que no te sea cansado, pero es muy importante que lo podamos entender. Y ojalá que yo pueda cambiar esa idea que tienes tú de esta acción que es muy propia de la iglesia, de su comunidad, y que también lo podemos entender como una orden de parte de Dios. Y hoy vamos a hablar del estipendio y sobre todo de la ofrenda, de la colecta que se recibe en la Sagrada Escritura. Este es un tema que genera preguntas, genera incomodidad e incluso a veces genera incluso hasta malos entendidos por parte de las personas, ¿no? Si eso pasa a veces en nuestras comunidades, dentro de ellas, imagínate todo el tema que genera en aquellos que no son creyentes, en aquellos que incluso no son parte de la iglesia, pero que también se dan el espacio y el tiempo para poder señalar y poder criticar algunos gestos, algunas acciones como es esta, que son parte de la iglesia y que son incluso importantes dentro de la historia y dentro de la palabra de Dios y también dentro de la misma teología. Así que hoy voy a estar usando mucho aquí la tableta porque hay muchos puntos que yo no quiero que se me pasen y que sean de mucha ayuda para ti en tu reflexión personal. Así que quiero que te quites todos esos prejuicios que tengas acerca del dinero, ¿verdad? En cuanto a los bienes de la iglesia, sobre todo a la ofrenda que se le da a los sacerdotes y que se da en la Eucaristía, porque no vamos a hablar simplemente de dinero, vamos a hablar de teología, de un poquito de historia, de la Sagrada Escritura y un poquito de liturgia, de lo que significa precisamente participar como pueblo de Dios en esta misión de la iglesia. Así que espero que al final de este episodio tu idea que tienes ahora acerca de la ofrenda, acerca de lo que tú compartes de tus bienes para con la comunidad de fe, pues espero que cambie si es que no es correcto. Y si tú ya tenías conocimiento de estos puntos, pues te felicito porque eres una persona que sé que no pones pero en el momento de poder compartir de tus bienes con tu comunidad, con tu congregación, con tu parroquia, con tu misión, con tus pastores. Así que pues vamos a empezar. Vamos primero, ¿de dónde viene el estipendio? ¿De dónde viene desde la historia esta parte del tener que compartir nuestros bienes con una comunidad de fe? Y para entender esta parte del estipendio sacerdotal y de las ofrendas, pues debemos viajar muy atrás en la historia de la iglesia. Y para eso también nos vamos a adentrar en la Sagrada Escritura, puesto que
de allí es donde encontramos el fundamento principal, pues, de este gesto que tenemos todos. Y lo primero que debemos reconocer es que esta práctica no es un invento de la iglesia, tampoco es un invento de algún momento de la historia, ¿verdad? Porque muchas de las cosas que nosotros tenemos como tradición, pues surgieron pues en la etapa de la historia de la época medieval. Y bueno, el estipendio, el ofrendar, no viene de ese tiempo, viene mucho más atrás. Tampoco es una costumbre moderna y sus raíces están en el pueblo de Israel, están en el mandato que Dios da a través de la antigua alianza. Y en el Antiguo Testamento vamos a encontrar allí la historia de la tribu de Leví. Cuando se constituyeron las 12 tribus de Israel, la tribu que se encargó precisamente de poder tener ese contacto con Dios, de poder ser ese canal entre el pueblo y Dios, fue la tribu de Leví, para que ésta sirviera en el templo y fue apartada para Dios. ¿Ok? Los levitas no recibieron ninguna herencia terrenal, es decir, no recibieron campo, no recibieron ganado, no recibieron ningún bien material. ¿Ok? Y eso es lo que nosotros tenemos que tener muy, muy en cuenta, tal como sí recibieron las demás 11 tribus, ¿verdad? Esa herencia del pueblo de la tribu de Leví, perdón, su herencia era Dios mismo, ¿ok? Y para su sustento, Dios estableció el sistema del diezmo, ese famoso diezmo que Dios santo, cómo ha generado conflicto, ¿no? Que incluso cuando alguien se acerca siempre pregunta, oiga padre, ¿y ahí en su congregación dan el diezmo? ¿O en la iglesia dan el diezmo? ¿Y por qué el diezmo? Y después también de algunos grupos que le llamamos protestantes o que no son parte del catolicismo, pues lamentablemente ellos tienen igual una percepción del diezmo y creo que es la percepción que ha quebrantado la idea que debemos de tener en la iglesia, en el catolicismo, en sus diversas iglesias, ¿no? Por lo tanto, el diezmo hay que entenderlo de manera correcta. ¿Y dónde nace el diezmo? Pues aquí precisamente con la tribu de Leví, ¿no? El pueblo ofrendaba y de esa ofrenda vivían quienes servían en el altar. Y quiero leerte un pequeño fragmento, un versículo del libro de los Números, en su capítulo 18, versículo 21, en donde dice, y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Entonces aquí es donde Dios dice que le ha dado prácticamente como heredad todos los diezmos, es decir, las ofrendas que daban las 11 tribus de Israel, las otras tribus. Por lo tanto, este principio es fundamental. Quien sirve al altar vive del altar. Y esta parte es la que a lo mejor tú que me escuchas, tú que me estás viendo ahora, probablemente no seas muy partidario de esta idea, pero toma en cuenta que este es un mandato divino, es un gesto o una acción que Dios pide hacer para todos aquellos que servimos en el altar. No como un privilegio de poder, porque mucha gente también tergiversa esta idea como si fuera un gran privilegio, inclusive como si fuera un poderío, y no es así. Es un ordenamiento divino para que el ministerio del sacerdote en el hoy pueda sostenerse y pueda también florecer. El sacerdote que no tiene que preocuparse por su sustento básico, entonces puede dedicarse plenamente a la oración, a la enseñanza, a la predicación y al cuidado de las almas, ¿verdad? Por eso incluso cuando un sacerdote tiene alguna función civil, en este caso hoy en día hay sacerdotes que tienen una profesión, inclusive a veces que estudian alguna ciencia que es de ayuda para el cuidado de las almas, a veces ejercen ahí su profesión y hay gente que a veces lo malvé, no lo ven con buenos ojos, pero es también parte de la función, ¿no? Entonces, cuando se le prevé también al sacerdote
tiene la capacidad y la posibilidad, pues, de prepararse de mejor manera para que su servicio pastoral, de el cuidado de las almas, el cuidado de las ovejas, pues sea de más calidad, ¿no? Entonces imaginen un sacerdote dedicado también al trabajo civil, pues, y también al trabajo religioso, ¿verdad? A su relación o ser ese enlace entre Dios y la comunidad, sería demasiado cansado, sería demasiado desgastante y como un modo de que ese desgaste se realice mejor para darle calidad a la labor que realiza, entonces está esta parte de brindarle parte de nuestros bienes. Entonces, cuando llegamos al primer siglo del cristianismo, pues también vemos cómo esta tradición continuó. Los apóstoles y los primeros presbíteros eran sostenidos por las comunidades a las que servían. Inclusive el mismo Jesús, para que llevara a cabo su misión, era ayudado sobre todo por las mujeres. Y estas mujeres que lo apoyaban eran mujeres adineradas, mujeres que tenían muchos bienes y que ellas aportaban de manera económica, ¿verdad?, a la misión de Jesús para que él pues pudiera realizar su misión de la mejor manera. ¿Y quién llevaba pues la bolsa? Pues ya sabemos que era Judas Iscariote, el que llevaba la bolsa, ¿verdad? Eso lo vemos muy claro allí en los evangelios. Y bueno, vemos que también la ambición lamentablemente lo llevó a pues entregar al mismo Cristo, ¿no? Pero ya, ese es otro tema que en otro momento vamos a poder conversar, esta situación de Judas Iscariote. Por lo tanto, Jesús también era ayudado, era apoyado económicamente para llevar a cabo pues esa misión que Dios le había encomendado. Y San Pablo también allí habla varias veces eh, sobre esta cuestión del apoyo. Inclusive él habló de que él se dedicaba a trabajar. Él también decía que trabajó con sus manos para no ser una carga para la comunidad. Y reconoció abiertamente también este derecho del ministro a ser sostenido, ¿no? Él se dedicaba, recuerden que él lo dice claramente, se dedicaba a hacer tiendas y trabajó durante un tiempo. Pero también cuando le daban apoyo, pues San Pablo lo recibía con gratitud, con mucho agradecimiento, porque él sabía también que esta parte del apoyo, del sostenimiento por parte de la iglesia era un elemento necesario e importante y válido en la misión que estaba llevando a cabo. Cuando llegó el tiempo de la reforma, creo que muchos de ustedes han escuchado, o tú has escuchado esta parte de la reforma también, cuando Martín Lutero, que es el personaje más conocido en esta parte de la reforma, pero también cuando la iglesia anglicana, en este caso, comenzó a tener su propia identidad a través del arzobispo Tomás Cranmer, y los reformadores de la iglesia anglicana, cuando estructuraron la iglesia de Inglaterra, pues mantuvieron también este principio. Este principio lo tienen todas las iglesias, ¿eh? No vayas a pensar que algunas tienen a lo mejor hasta negocios para poder sostenerse. No, todas las iglesias, todas las comunidades religiosas tienen la necesidad y han mantenido este principio del apoyo por parte de los fieles. Por lo tanto, también la iglesia anglicana heredó de la tradición católica primitiva este concepto de beneficio eclesiástico, ¿ok? Que era básicamente ese dar o designar un sustento para aquellos que cumplieran con su ministerio. Por lo tanto, pues con el tiempo, a través de las distintas reformas, pues esto evolucionó hasta lo que hoy conocemos como el estipendio sacerdotal. Inclusive ese famoso estipendio sacerdotal incluso es malentendido, ¿no? Y no es que entre los sacerdotes provoquemos conflicto, porque alguna vez me ha pasado, oiga, padre, me han preguntado, ¿no? ¿Por qué se cobra en la iglesia? ¿O por qué se cobran, incluso dice la gente, se cobran los sacramentos, ¿no? ¿O por qué se cobra para un servicio? Es que el padre de otro lado no cobra.
¿O es que este padre de acá dice que lo que le den? Vamos a dejar en claro ese punto. Cuando se pide una ofrenda, es para que la persona también sea partícipe de lo que ahorita vamos a ver, de la importancia que es compartir los bienes y también con lo que he explicado, de que por tradición se necesita apoyar a aquellos que se dedican al ministerio del altar. Y muchas veces dice, se pone una cuota, es que hay otros que dicen que lo que quieran. Hay sacerdotes, en mi caso, que yo no soy párroco, no soy rector. Yo soy vicario de una misión organizada, es decir, de una comunidad que tiene templo, que está estructurada, que tiene a un sacerdote como representante del obispo para poder acompañarlos en la fe y que tiene un estipendio, es decir, un pago, para entenderlo así, pero el término correcto es estipendio, que no cubre en la totalidad todas sus necesidades. Por lo tanto, cuando se brinda un servicio, y esto también quiero que quede claro, no se está pagando el sacramento, los sacramentos no tienen precio. ¿Eh? Cuando se pide un estipendio, se da una ofrenda por algún servicio, es por todo lo que conlleva alrededor de la realización de ese sacramento. Tiempo, esfuerzo, sobre todo el combustible, cuando se tiene un vehículo propio, con todo lo que se gasta, ¿verdad? Se usa hostia, se usa vino, dirán, ay padre, no es gran cosa, pero a fin de cuentas, si juntamos todo lo que se ha brindado con todos los servicios, entonces los volúmenes aumentan, ¿verdad? Por lo tanto, se tiene que tener también todo lo necesario para brindar el servicio que la persona está pidiendo. Por lo tanto, mis queridos hermanos y hermanas, hermano y hermana, cuando a veces hay sacerdotes que dicen es que él pide de manera voluntaria lo que se dé, muchas veces esos sacerdotes, ¿verdad? Esos clérigos tienen ya una parroquia estructurada en donde a lo mejor el estipendio que les dan cubre todas sus necesidades y entonces tiene la posibilidad de darte la oportunidad de que se les dé lo que quieran. Y otro punto también que a veces que pienso yo, que espero no genere conflicto en ti, pero también somos muy, no que seamos malagradecidos, pero somos muy inconscientes. Porque ha tocado también el momento en que se le dice lo que quiera y a veces se da un estipendio módico, ¿verdad? Pero que si lo vemos incluso solamente con el combustible que se gasta para un traslado, a veces no cubre ni ese combustible que se gastó. Entonces, así como hay personas generosas, pues también hay gente que abusa. Por lo tanto, a veces hay la necesidad de ponerles determinada cantidad de estipendio para entonces poder cubrir las necesidades del ministro que está llevando a cabo lo que han pedido, ¿no? Entonces, no es que genere conflicto, espero que este comentario no genere un conflicto contigo, ¿verdad? Pero tenemos que ser conscientes de que también el clérigo tiene necesidad, ¿verdad? De todo lo que implica, porque incluso a veces hay que comer en la calle por los horarios que se tienen y muchas veces si solamente se deja a la cuestión de lo que gusta, ni siquiera cubre por lo menos la comida del momento y también el combustible. Así que allí dejo esa nota, ¿verdad? Para que seas consciente de que cuando se pide una ofrenda, se pide un estipendio, no es un abuso, es cumplir con el mandato que Dios ha dado de cubrir al ministro en sus necesidades, porque su herencia y su trabajo es la relación entre Dios y tú, y no hay mejor manera de llevarlo a cabo que apoyándolo en sus necesidades. Así que algo que quiero que también quede claro, sobre todo para las congregaciones, las comunidades, ¿verdad? Sobre todo en la tradición de la iglesia anglicana, es que el estipendio no es un salario en el sentido empresarial del término,
¿verdad? Y por lo tanto no es un pago por los servicios prestados tampoco, sino es una provisión comunitaria que permite al sacerdote poder satisfacer sus necesidades y dedicarse de tiempo completo al ministerio, pero por lo menos brindarle, ¿verdad? Lo que es cubrir las necesidades básicas. Vuelvo a repetir, es una forma de ayudar de tal forma que el sacerdote se dedique al ministerio de la palabra y de los sacramentos y no puede estar pendiente de sus necesidades y poder negar la gracia de Dios porque hay una necesidad económica y tiene que buscar de qué manera la va a cubrir. Por eso Dios pone lo que le llamamos diezmo, que hoy algunas comunidades ya no usan el término, pero ese diezmo es precisamente para cubrir esta necesidad. Así que el sacerdote puede dedicarse a su trabajo sin distracción que pudiese traer una necesidad económica apremiante. Así que, hermano y hermana, espero que hasta estas alturas de esta reflexión, pues pueda ser consciente de la necesidad y la importancia que tiene, pues, el estipendio para el sacerdote. Por lo tanto, permítame ahora abrir, o más que abrir, escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Poderla profundizar un poquito más. Porque es ahí donde encontramos el fundamento más sólido de este tema que estamos hablando. ¿Eh? La Biblia no evita el tema del sostenimiento del ministerio, al contrario, lo trata con claridad y con profundidad. Y Jesús nos lo dice de manera clara en el Evangelio de San Lucas, cuando envía a los 72 discípulos, dice Jesús algo muy significativo y quiero que pongas atención. Jesús nos dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 7, quédense en la misma casa, coman y beban de lo que les den, porque el obrero es digno de su salario. No se pasen, dice, de casa en casa, ¿ok? Por lo tanto, Jesús es consciente y declara de manera clara, ¿verdad? Ahora sí que parece rima, declara de manera clara que el obrero es digno de su salario. Por lo tanto, tampoco fue una idea de ninguna institución religiosa, sino que también este pago y este apoyo económico para quienes se dedican a las cosas de Dios es parte, podemos decir, de su derecho. Y ese derecho que solamente Dios otorgó, ¿ok? Tampoco es una estrategia de marketing religioso, ¿verdad? Porque muchos igual dicen nada más que, estamos manteniendo al Padre o estamos manteniendo los servicios del Padre. No hablemos de esa forma, porque al contrario, también del clérigo, del sacerdote, tú recibes muchos bienes porque somos los canales que Dios ha dispuesto para la transmisión de la gracia. Por lo tanto, fue el mismo Señor Jesucristo quien estableció este principio. Quien trabaja en el ministerio del reino merece ser sustentado por ese mismo ministerio, ¿verdad? Tenemos que aprender a ver esta realidad incluso desde la fe. No solamente quedarnos en la materialidad del dinero, porque muchas veces nos quedamos nada más en ese nivel y entonces entra ese conflicto de reflexión, ¿no? Entonces no veamos eh, la parte de la ofrenda, la parte del estipendio, la parte del apoyo clerical o sacerdotal desde la perspectiva nada más económica. Veámoslo también desde la fe, ¿no? El apóstol San Pablo también recoge él mismo este principio, lo desarrolla pues con una belleza teológica muy especial. San Pablo es muy especial en muchos de sus textos y en la forma como aborda algunos temas, como lo es este. Y esto lo vamos a ver en la primera carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 9, versículos del 13 al 14, donde San Pablo dice, ¿no saben que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio, ¿no? Entonces, San Pablo hace eco profundo a este derecho que tenemos aquellos que nos dedicamos al servicio del altar.
y no solamente al servicio del altar, sino al servicio de cada uno de ustedes, a tu servicio, que es lo que Dios también ha pedido, servir al hermano. Y para brindar este servicio necesitamos nosotros apoyar, necesitamos ofrendar. Muy bien. Por lo tanto, vean la lógica de San Pablo. Ahorita pueden regresarle al video, ¿verdad? O incluso tú agarra tu Sagrada Escritura, recuerda la cita, léela. Es primera carta a los Corintios, versículos 9 del 13 al 14. Lee la Sagrada Escritura. Puedes pausar el video en este momento, léela de nueva cuenta y entonces entenderás este razonamiento de San Pablo. Así como los sacerdotes del templo vivían de las ofrendas del templo, así el Señor ha ordenado que quienes anuncian el Evangelio, entonces vivan del Evangelio. No es algo sacado o de la historia inventado, ni tampoco está descontextualizado. Es un mandato que el Señor ha dado. ¿Okay? Es un, es un principio de reciprocidad, ¿verdad? Santa, podemos decir. La comunidad que da, el ministro sirve y el Evangelio avanza. Entonces es prácticamente un engranaje que no debemos de parar, sino al contrario, debemos alentar de que continúe su movimiento. Y San Pablo aún va un poquito más lejos. Ahora vamos a leer un fragmentito de la primera carta de San Pablo a Timoteo, cuando habla de los presbíteros que gobiernan a la iglesia. Y es primera carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 5, versículos del 17 al 18. Y dice San Pablo: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Prácticamente San Pablo hace eco de las palabras de Jesús. Por lo tanto, San Pablo está usando una expresión muy propia, que en el griego original era la palabra time, que abarca el respeto como compensación material, es decir, también una forma de rendir nuestro respeto a aquellos que se dedican a, al trabajo del altar, al ser ministro de Dios, como un modo de rendir también ese respeto. También entonces se da la ofrenda, ¿ok? El presbítero que trabaja bien, que predica, que enseña, que cuida, que está presente, que comparte con su comunidad, que cuida el rebaño, merece entonces ser honrado también económicamente por su comunidad. Ahora quiero que entendamos algo que es crucial. El estipendio no convierte al sacerdote en empleado de la congregación, ¿no? Porque esta parte también puede ser malentendida, ¿no? Que el sacerdote le estamos pagando, como podemos hablarlo y decirlo de los políticos, ¿no? Porque a los políticos le estamos pagando por llevar a cabo una acción para beneficio de todos. En el sacerdocio también es un beneficio para todos, pero este trabajo, esta labor es honrosa porque es el trabajo del altar. Aquí no puede ser cualquiera. Aquí no salimos y votamos, o aquí no salimos y escogemos: a ver, tú ven para que seas el que vas a servir en el altar. No. En cuanto al sacerdote, en cuanto al clérigo, se hace un proceso, y entonces esa elección, más que de la comunidad, es elección de Dios. Es donde le llamamos entonces vocación. Por lo tanto, no podemos hacer una comparativa que entonces el sacerdote como el clérigo se convierte en un empleado de la congregación porque le pagamos. No, es parte del ejercicio del altar, ¿no? El ejercicio de las acciones propias del ministro del altar, ¿no? El sacerdote, por lo tanto, no es contratado por la comunidad, ¿verdad? En la estructura de la iglesia anglicana se tiene, cuando se ha llamado a alguien para ser rector de alguna comunidad por parte de los laicos,
si se tiene algo que se le llama contrato, que en realidad son puntos de acuerdo entre la comunidad y el clérigo, pero que no viene siendo como un contrato administrativo, ¿no? Como algo que, como en las empresas, es un puntos en común que incluso tiene validez cierto tiempo, que se puede renovar, pero también en algún momento, si ya no hay común acuerdo entre el clérigo y la comunidad, entonces pueden tomar decisiones. Pero en este caso no se es empleado de la comunidad. Por lo tanto, recuerden que por eso el clérigo es llamado por Dios y ordenado por el obispo para brindar ese servicio. Y el estipendio es la respuesta fiel de la comunidad al servicio que su clérigo le está haciendo. ¿Eh? Es una respuesta generosa. No es, no se tiene que ver tampoco el estipendio como una forma de pesar, ¿no? Decir, ya corresponde el pago, tenemos que pagar, tenemos que ofrendar para que entonces poder brindarle su apoyo al clérigo. No, no lo debemos ver tampoco como un pesar, al contrario, tenemos que aprender a compartir de una manera alegre. Y no solamente lo hacemos en la iglesia, incluso cuando alguien se acerca en la calle, nos pide un apoyo, nos pide un vaso de agua, un plato de comida o apoyo X, tenemos que hacerlo de manera generosa y con alegría, porque sabemos también que Dios nos provee santamente, ¿no? Por lo tanto, nosotros sostenemos ese ministerio de los sacerdotes. Tú como parte de una comunidad sostienes el ministerio del clérigo porque se cree en él, se cree no en la persona, sino en el ministerio que lleva y se participa también de él, ¿no? ¿Por qué? Porque la gracia de Dios que recibimos a través del el sacerdote también es especial, ¿no? Es decir, el sacerdote es un canal de Dios para que recibamos la gracia. Y hay otro texto que también quiero leer, que es la carta de San Pablo a los Gálatas, en el capítulo 6, versículo 6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que le instruye. Y ese igual es un mandato que Dios ha dado y que San Pablo explica de manera muy clara, ¿no? Entonces, aquel que ha recibido cosas buenas de alguien, pues entonces que también haga partícipe de esas cosas buenas a quien le instruye, ¿no? Por lo tanto, el que recibe la enseñanza espiritual, que comparta sus bienes con quien le instruye. Eso es lo que dice San Pablo. Y esta es la economía del reino, ¿no? Esa forma como Dios provee, esa forma como Dios da y que nos da a todos, ¿verdad? No como una transacción comercial, sino como una comunión generosa donde todos dan y todos reciben. Es algo recíproco, como dije anteriormente, ¿no? Cada uno según su vocación y sus posibilidades. Y eso es algo que también tenemos que aprender, tenemos que entender. Y ahora, querido hermano, querida hermana, llegamos al corazón de la reflexión y con ello comenzamos a aterrizar. La ofrenda que se recibe o la ofrenda que nosotros damos en la Santa Eucaristía, ¿no? Se puso esta canasta que le llamamos, ¿verdad? Como signo de esa ofrenda que nosotros damos en la Santa Eucaristía. Primero hablé del estipendio del sacerdote, de su derecho, ¿verdad? De recibir ese apoyo económico. Y ahora quiero compartir contigo lo que significa el ofrendar en la Santa Eucaristía, ¿no? Esta ofrenda que se recibe durante la Santa Eucaristía. Para muchos es incómodo. Incluso hay gente que se hace el indiferente y que no aporta absolutamente nada cuando pasa el servidor con el césped o con la canasta para poder juntar esta ofrenda. Para muchos, vuelvo a repetir, es incluso, ¿no? O incluso algunos lo ven como una parte, este, como de tranquilidad, como de relax, como que de tranquilidad o incluso de descanso en medio de la Eucaristía. No, también tiene su importancia. Y quiero que cambies esa percepción que tienes, ¿ok? Si es que no lo habías entendido de manera correcta.
En la liturgia de la iglesia, y de manera especial en esa de la iglesia anglicana, la ofrenda no es un paréntesis comercial, como te dije, ni tampoco es un descanso, ni tampoco es un momento de relax, ¿ok? Es una parte importante dentro del acto eucarístico, porque forma parte de la presentación de los dones del pueblo hacia Dios. Pensemos en lo que sucede en las sagradas, en la Santa Eucaristía. El pueblo que lleva el pan, lleva el vino, ¿verdad? Que lo ofrece, que ya en un momento lo ha pasado, ¿verdad? En las Eucaristías, en los servicios, y ha ofrendado ese pan y ese vino, que son llevados al altar, que son el fruto de la tierra, que es tanto el vino como el pan son fruto del trabajo humano, ¿ok? Son lo que nosotros como pueblo traemos para Dios. Y el sacerdote los presenta como tal. Incluso en la tradición anglicana, una de las características que tiene la ofrenda es que cuando se lleva y se ofrece, se deja en el altar. No se deja ni en el piso, no se deja ni en una mesita al lado, porque tiene una importancia especial y que es el fruto del trabajo de cada ser humano, de cada persona. Por eso la necesidad de dejarla en la mesa del altar, ¿no? En el altar. Y el pan y el vino, pues sabemos que en el altar es donde se convierten en el cuerpo y en la sangre del Señor. Es decir, esa ofrenda que es transformada por la oración del sacerdote, por la invocación del sacerdote y sobre todo por esa orden que Jesús ha dejado de que su cuerpo y de su sangre se coma y se beba en conmemoración suya. La ofrenda monetaria precisamente funciona bajo ese principio teológico también. Es el fruto del trabajo, fruto de las manos del trabajo de cada uno de los fieles. Incluso tú cuando pones tu ofrenda, estás dando signo de que ese es fruto de tu trabajo, de tu esfuerzo, ¿verdad? Lo que has llegado a ganar con el sudor de la frente, como decimos, ¿verdad? Y de todo lo que haces para ganarte un salario que es un derecho, ¿no? Por lo tanto, al ofrendarlo en el contexto eucarístico, ¿qué es lo que estamos diciendo? Señor mío, esto es, Señor, esto es mío. Yo te lo devuelvo a ti y a tu iglesia porque todo lo que tengo viene de ti. Por eso quien ha tenido la oportunidad de estar conmigo en una Eucaristía o que me han brindado la oportunidad de acompañarlos en alguna Eucaristía, siempre cuando ya se recibió la ofrenda en la colecta, siempre se dice, todo es tuyo, Señor, y de lo tuyo te damos. Por lo tanto, no nos adjudicamos algo personal, sino que damos a Dios de lo que Él mismo nos ha dado a través del trabajo, a través de la tierra. San Pablo dice, en el primer libro de Crónicas, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 29, versículo 14, ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo para que pudiéramos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Es prácticamente ahí donde encontramos el fundamento de esa expresión que yo he hecho contigo en algún momento y que se hace cada domingo en nuestra Eucaristía. Todo es tuyo, Señor, y de lo tuyo te damos, ¿ok? Y esta es parte de esa oración del rey David cuando el pueblo ofrendó para la construcción del templo, ¿verdad? Recuerden ahí que el rey David fue quien pidió apoyo a toda la comunidad para poder hacer el templo, pero es el rey Salomón quien lleva ya a ser una realidad el templo de Jerusalén, ¿no? Y es la misma actitud que debemos adquirir cada uno de nosotros, mis queridos hermanos y hermanas, hermano y hermana cada vez que colocamos nuestra ofrenda en la Eucaristía del domingo o en cualquier Eucaristía, nuestra ofrenda en la liturgia eucarística, no hay que olvidar que todo lo que ponemos aquí viene de Dios y a Dios lo devolvemos. Pero lo debemos devolver con gratitud y alegría,
¿verdad? No es, híjole, ¿y ahora qué? Pues que sea. No, vamos a dar de lo que generosamente queremos compartir, ¿verdad? Que la ofrenda que nosotros ponemos, la ofrenda que tú pones en la canasta, que sea con alegría, sabiendo que Dios nos lo multiplicará. También esa es una idea que debemos de tener en nuestra mente, de que todo lo que compartimos con generosidad, Dios nos los devuelve al ciento por uno. Dios nos los devuelve al doble. Y ese debe de ser el principio de compartir también, mi querido hermano y mi querida hermana. Entonces, ahora, ¿qué hace esta ofrenda económica que nosotros damos, que nosotros ofrendamos en la Santa Eucaristía? Pues tiene muchos propósitos. Yo nada más te voy a mencionar tres que están intercomunicados. Primero, el sostenimiento, pues, del ministerio, ¿no? Pues es la ofrenda, se sostiene el ministerio, se paga el estipendio al sacerdote, ¿verdad? Algunos han preguntado, ay, ¿y la iglesia les pagan, padre? Pues sí, todas las iglesias, este, que tienen sacerdotes clérigos, los clérigos recibimos una ofrenda, un pago, un estipendio por parte de las congregaciones, por parte de las comunidades, por parte de las parroquias, ¿no? Por lo tanto, con esa ofrenda nosotros estamos colaborando con ese estipendio que se da. También con ello se mantienen los templos, ¿verdad? Las iglesias. Ustedes saben que es como una casa, hay que darle mantenimiento y más que es una casa, el templo es una casa, es la casa de Dios, pero en donde hay participación de mucha gente, pues a veces el deterioro de algunas áreas, pues es muy visible y hay que estar dando un mantenimiento constante. Otra de las cosas que también hoy en día en el siglo XXI y estamos en el año 2026, si tú ves este video después de este tiempo, de este año, todavía hay muchas personas que piensan que las iglesias reciben los servicios básicos de manera gratuita. Pues no, también la iglesia tiene que pagar agua, tiene que pagar luz, tiene que pagar, si en este caso también ahorita se necesita el servicio del internet, en algunas incluso el teléfono, el predial, ¿verdad? Que son también impuestos que algunas iglesias tienen que pagarlo. Entonces, o las instalaciones, a lo mejor los templos no, en cuanto que los templos que son construidos antes de 1992, antes que hubiera esa relación de iglesia-estado aquí en México, muchos de esos templos no pagan el predial, pero pagan sus servicios, pero esos templos no pertenecen a las iglesias, son propiedad de la nación. Y ya los bienes o las construcciones, templos, bienes materiales que se tienen después de este año, entonces sobre todo las instalaciones, oficinas, salones, lugares donde se tiene para servicio de la iglesia, pues también se pagan los impuestos debidos de la tierra, ¿verdad? Como es el predial. Entonces, pues también de ahí se paga y pues también a través de la ofrenda que tú das cada domingo, pues también se financian pues los programas de formación cristiana, pues que permiten a la comunidad seguir creciendo en la fe, sobre todo pues aquellas necesidades también de la oficina, ¿no? Porque pues también las oficinas tienen que tener todo su material, las impresoras, las tintas, las computadoras, todo lo que se hace para tu beneficio se apoya, se ayuda con la ofrenda que se brinda también de manera especial en la Santa Eucaristía. En la iglesia anglicana también hay una ofrenda que no es muy socorrida, pero que aquí la hago pública, es el sostenimiento propio, es el apoyo que las familias también le brindan de manera anual a sus congregaciones. Ese sostenimiento propio es un compromiso moral que las familias tienen para poder aportar un beneficio económico a sus congregaciones para ayudarlas en estas necesidades. Ojalá que todas las iglesias, ¿verdad? Todas las cristianas, todos los que somos parte del catolicismo, ojalá las familias pudieran apoyar de manera anual a sus comunidades, a sus parroquias, a sus misiones, pues para que ayuden en las necesidades básicas
que se tiene. Así que ojalá que puedas hacer tú eco de esta ayuda, de este apoyo, del sostenimiento propio para para las iglesias, ¿no? Así que eso es las tres acciones fundamentales, yo podría decir, que son con las que se apoya con la colecta o la ofrenda que se da dentro de la Eucaristía. La ofrenda también es un acto de fe, y eso es algo que también quiero que te quede claro. Cuando damos, estamos diciendo que confiamos también que Dios proveerá, era lo que yo te decía hace un momento. Cuando nosotros damos y nos desprendemos de un bien material para un bien mayor y lo hacemos con generosidad y alegría, no debemos de dudar que Dios nos lo devuelve de una manera abundante, ¿verdad? Nos lo da incluso duplicado. Por eso también tenemos que confiar que cuando nosotros ofrendemos, hacer oración y Señor, te doy de lo que tú me das, no me abandones, provéeme siempre y no dudemos que Dios nos va a dar a manos llenas. Algo que Dios quiere es que estemos siempre bien, que no pasemos necesidades, que no suframos, que la vida no sea una complicación para nosotros. Ojalá que seas consciente de llevar a cabo también este acto de fe, como lo es la ofrenda, ¿verdad? Porque estamos ejercitando la fe, como yo te dije, ¿no? Que lo que damos no nos empobrece, sino al contrario, abre esa relación con Dios en donde recibimos con abundancia todo aquello que Él nos quiere compartir. San Pablo en segunda de Corintios, en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 9, versículo 7, dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Así que cuando ofrendemos, hagámoslo también con fe, confiando en que Dios nos lo va a devolver de una manera abundante. No lo hagamos por obligación, hagámoslo con cariño, ¿verdad? No por presión, no por miedo, sino con libertad, con alegría, con generosidad, como yo les decía, ¿no? Esa generosidad que nace del corazón que ha sido ese corazón transformado por el Evangelio, ¿no? Entonces, eso es lo que Dios recibe con gozo, aquello que damos con generosidad y alegría. Y bueno, también cuando ofrendamos con cariño, amor y generosidad, pues también participamos en la misión de la iglesia, esa parte que es también importante porque pues estamos en un mundo material, esa parte no la podemos hacer a un lado, somos parte de la materialidad del mundo y como tal necesitamos de ejercer la economía, es decir, de apoyarnos en el dinero, en los bienes materiales para que todo se lleve a cabo. Por lo tanto, si queremos incluso que nuestros templos estén hermosos, estén relucientes, estén constantemente limpios, estén adornados, pues necesitamos nosotros también compartir y ser generosos con nuestros bienes para que todo eso que acabo de decirte, pues se lleve a cabo en nuestras iglesias. Así que, hermano y hermana, quiero que entiendas bien que el estipendio que se le da a los sacerdotes, que la ofrenda que nosotros compartimos en la Santa Eucaristía es un mandato de Dios, es un ejercicio de nuestra generosidad, es un ejercicio de amor y nosotros también lo hacemos como esa forma en la que aquellos que se dedican al altar, aquellos que nos dedicamos al servicio del altar, pues se puedan cubrir nuestras necesidades básicas y poder brindar nuestro servicio pues de la mejor manera. Así que, hermano y hermana, ojalá que te haya quedado claro esta parte que es importante, ¿no? Y sobre todo porque ahí también hacemos eco o ejercitamos nuestra generosidad. Quiero cerrar este episodio, ¿verdad? Con esta imagen eh, que Jesús nos da a través de este pasaje de San Marcos en el capítulo 12, versículos 43 al 44, que es cuando una viuda da unas moneditas en las alcancías del templo, ¿no? Y Jesús nos dice, en verdad les digo que esa viuda pobre ha echado más que todos los que han echado en el arca,
porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento, ¿no? Por lo tanto, Jesús no estaba elogiando, podríamos decir así, que una imprudencia financiera de esta mujer, ¿verdad? Sino que Jesús estaba señalando la calidad de su corazón, la calidad del corazón de esta mujer. Ella dio desde un lugar de confianza total en Dios. Dio desde la fe, no desde la abundancia. Y Jesús la puso como modelo para sus discípulos. Por lo tanto, hermano y hermana, el estipendio sacerdotal y la ofrenda eucarística, pues no son temas preferidos para la vida de la iglesia. Si tú empiezas a buscar ahorita videos o algún reel o algún short aquí en YouTube que hable sobre esta parte financiera, casi no vas a encontrar nada, ¿no? Yo creo que me considero uno de los que ha hablado de manera clara de este tema, tratando de fundamentarlo lo mejor posible en la palabra de Dios, ¿verdad? Porque de Dios es donde viene este mandato. Por lo tanto, pues como comunidad debemos de ser conscientes de esta realidad y no ser descuidados, ser generosos. Dios siempre nos da y no dudemos que incluso aunque tengamos la cartera vacía o semi vacía, como pasó con la viuda de Sarepta, ¿verdad? Con Elías, cuando le dice, dame un pan, dame de comer. La viuda le dice, pues ya no tengo nada más, tengo para un solo pan y después voy a morir mi hijo y yo. Pero Elías le dice, tú confía. Y va esta mujer, le prepara el alimento a Elías. Y todos hemos leído, bueno, si no, busca la lectura, en donde esta mujer nunca vio vacío ni su traste donde tenía la harina, ni su botella de aceite. Siempre estuvieron llenos. ¿Por qué? Porque fue generosa. Supo dar a pesar de estar en el límite entre la vida y la muerte por el alimento. Así que tu ofrenda, por pequeña que sea, pues es parte de esa oblación santa, es parte de esa ofrenda, ¿no? Tu ofrenda sostiene el ministerio, tu ofrenda sostiene también nuestras expresiones de fe y nos une o te une a la misión de la Iglesia Universal. No la devalúes, ni la mires mal, ni tampoco la critiques, ¿sí? Sino sé partícipe de esta obra maravillosa de Dios a través de compartir tus bienes. Cuando tú das, como ya dije, con amor y generosidad, pues no dudes que Dios te lo va a multiplicar al 100 por 1. Así que, hermano y hermana, gracias por acompañarme en esta reflexión. Yo sé que es un poquito cansado estar escuchando y tener la misma imagen. En esta ocasión no hay invitados, ¿verdad? Pero yo te invito a que compartas esta reflexión, comparte este episodio, comparte este video con más personas, sobre todo con aquel o con aquella que en algún momento han criticado el tener que brindarle apoyo a los sacerdotes o dar la ofrenda en la Eucaristía. Compártelo con ellos para que puedan entender que no es simplemente dar o mantener, como algunas personas dicen, ¿no? Sino es colaborar con la acción de Dios en medio del mundo. Así que te invito a que también le des like, que les des clic a la campanita, suscríbete a mi canal para que seamos más en esta comunidad y espero que todos estos episodios que ya tenemos en este video podcast de Divina Humanidad pues te sean de mucha utilidad y sobre todo pues este tipo de temas reflexivos, ¿no? Que son parte de la vida diaria de la iglesia y que son parte de su obra. Me despido con mucha alegría, espero verte muy pronto, compartir este momento de reflexión a través pues, de los episodios y de este podcast. Soy tu amigo, el reverendo padre Eric Silva, y no olvides que hay que tener siempre una mirada positiva ante la adversidad. Nos vemos en el siguiente episodio. Bendiciones para ti y para los tuyos.